¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en Azul y Blanco Podcast. Diego López, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Kev? ¿Cómo estás? El placer de saludarte. Y por supuesto a todos los que siempre están pendientes del podcast. Se viene una plática súper interesante. Sí, ya desde hace ratos queríamos tenerlo, así que le damos la bienvenida a Azul y Blanco Podcast a Fernando Palomo. Ahora comienza Azul y Blanco Podcast. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte como siempre y tenerte aquí con nosotros en Azul y Blanco Podcast. Un gustazo, Diego, Kevin, estar con ustedes. Enorme iniciativa. La verdad que es necesario tener un espacio donde se pueda hablar de la selección y de las selecciones, además de todo aquello que afecta a las selecciones. Así que muy agradecido con la invitación. ¿Cómo va todo por allá, Fer? No, al contrario, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien en el trabajo? Como siempre, me imagino, dándole a la pelota, a la carrera, de todo, ¿no? En el trabajo, dejémoslo ahí, porque está todo bien. Creo que ahora mismo, así como está la industria, es difícil de encontrarlo en líneas generales, pero remando en estas épocas de tempestades en los que vive la industria de las telecomunicaciones, pero con fortuna, te digo de nuevo, trabajando muy contentos con la liga como foco central de mi agenda. Luego surgen otras cositas por ahí para hacer a la par de coberturas que interesan al canal, pero la verdad que muy contentos, con energía todavía, que tampoco es de menospreciar. Fernando, te vimos en el sorteo de la Copa Oro. Nos alegró, por supuesto, ver un salvadoreño ahí. ¿Cómo te parece el grupo que le tocó a la selección para esta próxima competición? ¿Qué te parece? Difícil, Diego, porque creo que ningún grupo, y tampoco estamos como para creer que algún grupo le podría resultar fácil a la selección nacional, confiando evidentemente en el trabajo que están haciendo Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos en su cuerpo técnico. Al menos lo que hace es darle continuidad a una idea de juego que ratos El Salvador está reclamando por tener. El grupo, de nuevo, no iba a ser sencillo, cualquiera de los grupos que le tocara a la selección, pero como una curiosidad, es el mismo que salió en el sorteo, digamos, de prueba que hicimos antes de comenzar el evento. Se hizo un sorteo de prueba, y es más, los grupos salieron conformados muy parecidos, pero El Salvador estaba con Costa Rica y Panamá en el grupo de prueba también, o sea que ya era la que le tenía que tocar. Me parece que bueno, y charlando con Mauricio Cienfuegos, que estaba ahí, luego escuchando a Hugo Pérez también, coincido con ellos. El Salvador, para probar dónde está, tiene que enfrentar a todos y no rehuir de los duelos, ni considerar que necesita ser favorecido. Yo creo que, mira, me voy a ir bastante atrás y sin calificar las opiniones, sino nada más la situación. Cuando se determinó que El Salvador iba a ocupar, o que el hexagonal para clasificar al Mundial de Qatar cambiaba de formato, el proceso cambiaba de formato, en lugar de ser un hexagonal pasaba a ser un octogonal, sin profundizar en las razones de por qué se cambió en ese formato, se fue inmediatamente a la yugular de los dirigentes de CONCACAF, como es costumbre, para cuestionar, incluso hasta con mala intención, la decisión que en ese momento estaban tomando. Considerando desde la crítica entonces, y no voy a quienes lo hicieron, sino nada más a la línea general de la crítica, exponiéndose desde una posición de mediocridad absoluta, porque cuando tenés que clasificar un mundial, ya sea tengas que hacerlo contra 4, contra 6, 8, 12, tenés que hacerlo y tenés que ganarles. Claro. Y en este momento El Salvador no estaba en ninguna situación como para creer que podía ganarle a los 5 que estaban arriba de ser un hexagonal el proceso de clasificación. Te ponen 2 equipos más, o 3 equipos más, le tenés que salir a ganar a esos equipos también. Yo creo que cambiando un poco, y es un proceso largo, la mentalidad de dónde estamos y qué somos como país futbolero, entenderemos que hoy día El Salvador está para competirle a todos, pero no está para ganarle a todos. Y para dar el paso tiene que probarse. Creo que es un buen escenario, poniendo paños fríos a la situación también. Puede ser un escenario en el que incluso El Salvador se quede fuera de la fase de grupo. Y eso es importante mencionarlo, porque yo creo que si la selección queda fuera de la fase de grupos, no
no por lo que ha hecho hasta ahora el cuerpo técnico, pero sí creo que va a ser un golpe duro en la confianza, en la crítica para el míster y para este cuerpo técnico. Sí, porque todavía cuenta, Fernando, no sé si coincidís, con cierto crédito, ¿no? El proceso o el trabajo de Hugo Pérez, y también ahora con la llegada de Mauricio Cienfuegos, como que le ha dado un par de moneditas más a ese crédito de decir, bueno, esperemos a ver qué tal nos va. Porque si vemos, como decía, los números fríos en general, a la selección no le ha ido bien. Probablemente en aquel inicio que hubo con las selecciones que no son tan fuertes, estas de las islas que se les gana, después en Copa Oro que dejó una buena imagen antes de la Copa del Mundo en el 2021, pero posterior a ello ha sido un camino turbulento para la selecta hoy en día. Y coincido completamente, podemos competir, pero no estamos tampoco, digo, exigiendo o pudiéndole exigir que ganemos, ¿no? Bueno, escuchemos a Fer. Posterior a ello y previo a ello también, Kevin, porque en El Salvador, vos te vas a los registros estadísticos, El Salvador no tiene récord positivo, no le ha ganado más partidos de los que ha perdido a selecciones de Centroamérica. A Panamá, por ejemplo, no le ha ganado más partidos de los que ha perdido. A Honduras, a Guatemala, a Costa Rica. No hay selección en la historia del fútbol de El Salvador. No se ha logrado establecer dominio estadístico contra ninguna de esas selecciones. Entonces, ¿qué podemos llegar ahora a reclamarle? Que se cambie de la noche a la mañana un proceso que históricamente no ha sido mejor que los países de Centroamérica. Nosotros creo que, y me encanta que muchas veces pensemos así, pero también es contraproducente en tantas otras y en más, creo yo, que nos viene peor que lo que nos favorece. Creemos más de lo que somos. Nos creemos mucho más de lo que somos. Y creo que en ese proceso es justo hacerlo, es justo creernos que podemos, pero no debemos exigirnos en función de ello. Debemos trabajar para convertirlo en realidad. Pero no podemos exigirle a la selección que le gane a nadie cuando históricamente no le hemos ganado a nadie. Sí. O perdemos mucho más con todos de lo que ganamos. Yo ahí entro en un debate eterno, Fernando, y yo respeto, por supuesto, tu opinión y las opiniones que van en ese camino, pero yo sí creo que es momento de comenzar a cambiar esa mentalidad de ser el perdedor alegre que somos en el área, ya ese perdedor simpático, porque al final nos conformamos y nos quedamos con, no, qué partido le hicimos a Qatar, no, qué buen partido le hicimos a Estados Unidos, pero no terminamos de dar ese paso y decir, ganamos, ganamos el partido importante. Y yo puedo coincidir también con, sí, pero no se ha trabajado para ganar ese partido importante. Bueno, pero esas son las condiciones que tenemos que cambiar, pero para cambiar esas condiciones no las vamos a cambiar de acá a 2026, se van a cambiar en el fútbol nacional, que vamos a hablar al respecto de acá al 2034 quizás. No sé, hay que empezar a cambiarlas primero. Yo creo que vamos a coincidir, por mucho que el camino a la opinión llegue de distintos lados. Estoy de acuerdo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Tampoco es conformista contarte la historia. Yo no me conformo con la historia, pero es la historia. Y no por conocerla me conformo, no por decir, ¿qué podemos pedirle si tenemos récord negativo contra todas las selecciones de Centroamérica? Pues yo quiero cambiarlo. Tampoco me parece que somos un perdedor simpático. Nos enojamos mucho cuando perdemos. Pero siempre, no sabemos. Pero no siempre sabemos. Valoramos y decimos, no, pero jugamos bien y estuvimos cerca. Pero ya lo que sigue a ello, y creo que donde vamos a entrar todos en el mismo lugar, ya no nos corresponde a nosotros, les corresponde a aquellos actores del fútbol salvadoreño que tienen que generar cambios fundamentales para que existan posibilidades de darle continuidad a ese buen juego. La selección nacional siempre juega bien en la Copa Oro, no siempre, porque una vez perdimos por goleada, me acuerdo, pero siempre llega a jugar bien en la Copa Oro y regularmente mejora sus actuaciones de acuerdo a cómo van caminando los partidos. ¿Por qué? Mi teoría es, y la he compartido con varios técnicos de la selección nacional, mi teoría es que El Salvador y los jugadores salvadoreños juegan mejor porque juegan o tienen más exposición a buenas canchas de fútbol para entrenarse. Tal cual. Entonces, cuando llegan, pasan una semana entrenándose en un campo donde la pelota corre sin peligros de que un
Va a salir un topo ahí. Un brote de césped irregular, la haga cambiar de destino, y van ganando confianza. En el tramo de la confianza le van pegando más fuerte a la pelota. Al pegarle más fuerte a la pelota, ganan en velocidad. Nos hundimos de nuevo físicamente en el minuto 20 del segundo tiempo. También es natural porque no estamos acostumbrados a jugar a esa velocidad. Nos pasó contra Estados Unidos en la Liga de Naciones recientemente. A la par, no generas muchas ocasiones, pero estás a la par, tampoco te generan mucho, pero te hundís físicamente después. Y luego ya la superioridad es mayor porque del banco te salen futbolistas que juegan en Europa y nosotros no tenemos. Pero hay donde competir. ¿A qué voy? A que para cambiar todo esto, de que jugamos bien, pero nos quedamos ahí, para cambiar todo ello, tenemos que generarle ese ambiente al futbolista nacional en El Salvador. Y en ese contexto de historia reciente de Centroamérica en sí, nos vamos a ver a los vecinos, Costa Rica, Honduras, el mismo Panamá. Fernando, hace poco también te escuchamos e invitamos a la gente que nos ve, que nos escucha, a que escuchen tu podcast. También nos ponemos las pilas, estuviste dando con Christensen. Y bueno, hay muy buenas pláticas ahí, nosotros igual te seguimos y te escuchamos. Pero a lo que voy yo es que esa historia reciente le está favoreciendo tanto a los vecinos, porque igual nos fuimos quedando nosotros atrasados, y es que hemos estado en las manos de gente que probablemente no le interesa el proyecto fútbol, y ha sido de los últimos años, probablemente 30, 40, ¿no? Habrán algunos que han intentado, pero el ambiente mismo te absorbe, ¿no? Es como cuando estás en el circo y está aquel malabarista y tiene las pelotas dando vueltas. Así ha estado nuestro fútbol, que por momentos parece que va a haber una luz y termina siempre una tormenta. Es así. A ver, lo que hay que tratar es de generar desde cada escenario en el que nos corresponde ser parte del fútbol, generar un efecto de cambio, ¿no? Yo he tratado desde el lugar en el que estoy de generar opiniones, o por lo menos dar la mía y luego que cada quien entienda como lo quiere entender, pero tratar de generar mi opinión no porque pueda yo ir a cambiar las canchas del fútbol de El Salvador, pero para que por lo menos se establezca en el debate la necesidad de colocar a las canchas, los terrenos de juego, como un punto fundamental para generar cambio en la selección, en el fútbol de El Salvador. Yo creo que es muchísimo más valioso el invertir el dinero del Estado, por ejemplo, en arreglar 10 campos de juego o los 9 que le correspondan a los ayuntamientos o municipalidades de aquellos estadios que sean de los municipios, pero que sean ocupados por equipos de primera división, invertir ahí que invertir en ponerle un parche a una camiseta que hace publicidad cuando no necesitan publicidad. Así, total, ¿para qué tienen que darle más luz a algo que ya está iluminado por otros lados? ¿No? Entonces, ese camino, ese curso de acción es en el que uno trata de incidir al menos. Decirlo me invita a creer que nadie lo va a hacer porque te van a querer llevar la contra, pero nadie va a querer hacer lo que vos les decís, ¿no? Quizás le tendríamos que decir que no inviertan en cancha, mejor pónganle publicidad en la camiseta de los equipos. Eso es más valioso. Entonces, de repente, por ahí invierten en las canchas. Pero sí, la cancha es lo más importante en el fútbol. El futbolista, bueno, la pelota, porque si no, no tenés con qué jugar. Pero si la pelota juega en una cancha con irregularidades, el futbolista no va a aprender a manejar la pelota ni a ser técnico porque la pelota le viene bien irregular. No, esa mentira, tirémosla ya a la basura. Se repitió tantas veces que la quisimos convertir en verdad. Generamos jugadores técnicos porque están acostumbrados a jugar en los potreros donde la pelota rebota. Entonces el futbolista aprende a bajar la pelota de una manera que otros no tienen que aprenderla. Mentira. El futbolista se hace buen futbolista en una buena cancha. Tal cual. Darwin Serén lo contaba, que lo que más le costó cuando él llegó a la USL, MLS después, es que la pelota corría muy rápido en ese césped. Decía, y yo estaba acostumbrado a que la pelota venía parte lenta, venía botando y me pasaba la pelota y aprender a pararla fue lo que más me costó en la... Yo te cuento algo. ¿Sí?
Diego, una vez, ya 13 años atrás, en Sudáfrica, en esos tiempos muertos de la Copa del Mundo, charlaba con Rafa Puente, que fue arquero de Primera División en México, Sí, compañero en ESPN, y teníamos charlas de muchísimas cosas, muchas de fútbol, evidentemente, pero en una de esas caímos en que a él le generaba muchísima curiosidad saber por qué en el fútbol de Centroamérica y particularmente en El Salvador se había dejado de competir contra México al nivel que años atrás se podía competir contra México. Y deliberando distintas posibilidades para encontrarle un porqué, él mismo me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Nosotros creo que nos distanciamos de ustedes en el fútbol de Centroamérica a finales de los 70, cuando llegó una corriente, una ola muy fuerte de inversión en canchas de fútbol. O sea, en mejorar las canchas de fútbol. En consecuencia, México dejó de jugar en potreros, dejó de jugar lento al fútbol, aprendió a jugar más rápido al fútbol. Nosotros nos quedamos jugando en potreros, seguimos jugando a una velocidad más lenta, y en consecuencia aquel equipo con el que competías en los 70 se te fue alejando en velocidad y ahora ya no podés competir, porque nosotros seguimos jugando lento y ellos juegan más rápido. Es así. Sí, nos fueron sacando ventaja en realidad en todo aspecto, ¿no? En el área, y como vos lo decías hace unos minutos, y no solo se refleja en esos resultados que no le puede ganar, pero al final nos hemos ido quedando y probablemente si no hay un cambio drástico, una maniobra de timón que sí nos lleve, porque sucedió lo que sucedió el año pasado, ¿no? Que se da este tema que paró el fútbol, ¿te recordás? Uh-huh. Que fue un episodio, creo que va a quedar para la historia en nuestro fútbol. Pero al final sucedió esto que todos esperábamos. Bueno, por lo menos de aquí vamos a partir a algo. Si bien hubo una conferencia de prensa la semana pasada donde mencionaban que ha sido difícil porque no han encontrado las cosas y que no hay mucho margen de maniobra, y solo nos queda la esperanza de lo que sucede en la cancha hoy en día, lastimosamente, porque pero es que vamos a entender que tampoco, es decir, la federación lo que tiene que hacer es sentar las reglas claras para los equipos de primera división. La federación al final no es la encargada de formar a los jugadores, y sí tiene que decirle a Alianza, tenés que tener una buena cancha para por eso mismo fútbol, te digo que al final termina tapando el resultado que probablemente saquemos en Copa Oro. Bueno, es que hemos hablado por décadas equivocadamente. Siempre culpamos a la federación de la falta de talento, sí. Y el talento tiene que surgir de un trabajo orquestado, coordinado por los clubes, que no son clubes, en realidad son equipos de fútbol, no son clubes. Un club así mismo tal sería la agrupación societaria de múltiples personas, y el club además ofrece otras oportunidades y otros deportes incluso, pero no, son equipos de fútbol comandados por una o dos personas, sin estructura suficiente como para pretender que nos entreguen luego talento futbolístico. Porque Fernando, imagínate, el podcast pasado hablamos con Lisandro Paul y nos soltó ahí, imagínate hace cuánto tiempo, que Alianza en aquel entonces había vendido en $500,000 a 3 jugadores para el León en segunda división. Imagínate. Está bien, es $500,000, pero nadie, después de temas de formación y demás, es raro que aquí un jugador salga vendido, más allá de lo cedido, o tal vez un Darwin Sereno, demás que han tenido esa oportunidad. Pero eso ya lo probó Costa Rica, eso ya lo probó Panamá. Está vendiendo, exportando. Que eso también al final te da para que vos sigas invirtiendo como equipo y podás. Pero aquí, bueno, es un círculo vicioso que va a llevar mucho tiempo, no va a ser de ahorita, y lastimosamente siempre vamos a estar pendientes de lo que haga en el campo y no lo que se hace. A ver, pero es necesario Diego, es necesario poner el dedo en la llaga continuamente y hacer responsables de generar el talento. La federación, de nuevo, lo que tiene es conformar, primero velar porque desde sus estatutos se respete en las competencias, velar que sus competencias respeten sus estatutos y los estatutos de la Federación Internacional que le rige. Y luego
el desarrollo del talento, aportar oportunidades para que las selecciones se conformen de la mejor manera y puedan competir internacionalmente de la mejor forma. Pero la generación de talento como tal, eso ya tiene que ser parte de una estructura de clubes. Así es en todo el mundo. Todo el mundo. A ver, Fernando, pero ¿cómo le explicas entonces a los que van a escuchar este podcast o van a verlo que lo que estás mencionando prácticamente le estamos diciendo a toda la gente, bueno, no vamos a ir al 2026, no vamos a trascender en Copa Oro porque no se ha trabajado para ello? Yo no estoy diciendo que no vamos a ir al Mundial. Yo creo que tenemos chance de ir al Mundial. ¿Aún con las canchas como están? Yo creo que tenemos... Y con la estructura que tenemos. Yo creo que tenemos la posibilidad de, haciendo muy poco, mejorar la participación de El Salvador en otros procesos de clasificación, sobre todo cuando no están tres, sino los tres más fuertes equipos de la región para clasificar y se amplían las posibilidades de acceso porque hay 3 boletos disponibles. Yo creo que El Salvador, con todo y todo, tiene posibilidades de hacer un proceso de clasificación ilusionante. ¿Qué se tiene que cambiar? Bueno, si no se van a cambiar las 10 canchas de los 10 equipos de primera división y con ellos si querés sumarle 2 más de entrenamiento a cada uno, si no vas a cambiar 30 canchas en este espacio de tiempo, porque no es posible, pues cambia 2. Una que sea la de entrenamiento de la Federación de Fútbol, que entiendo que ya la están cambiando, y otra donde va a jugar tu selección en las eliminatorias. Que por eso es que me molestaba muchísimo el que anunciaran, me molestaba, no porque a ellos les tenga que importar si me molesto, no, molesta que se presenten renders y no resultados, ¿no? Yo quiero ver una cancha buena en el Estadio Cuscatlán, no quiero ver el render de cómo va a quedar la cancha, quiero ver trabajo ya. Mira, y luego la mentalidad decías 500 millones, o que 500,000, perdón, en venta de futbolistas, ¿en qué lo invirtió después Lisandro Paul? Se lo devolvieron, yo le porque pregunté era eso, plata que le había prestado al equipo y se lo devolvieron. Eso fue lo que nos dijo él. Le devolvieron 300,000. Yo le pregunté, ¿y los otros 300,000 entraron a Alianza? Dijo. ¿Y quién certifica que la plata en realidad se la debían a Lisandro Paul? Sí, él dijo que le había puesto y que era parte del arreglo. ¿A dónde está la factura que certifican que puso $500,000? El tema es que los equipos no te van a entonces, mostrar ¿dónde eso. están los socios de la Alianza que se preocuparon en ir a buscar que en realidad ese proceso fuese transparente? Porque la transparencia no es que me diga qué pasó, la transparencia es mostrar los papeles y saber reconocer que ese dinero en realidad fue para él. Pero sin desviarnos, Costa Rica invirtió dinero de la clasificación al Mundial del 2018 en la renovación de la estructura de su proyecto GOL, de los edificios de albergue para las selecciones mayores, femeninas y juveniles además. Y juveniles distribuidos. Hola. Fernando, me parece que tú... separados. No. Perdón. No, es que se cortó en un momento el audio. Sí, si nos puedes repetir, nos quedamos en donde habían invertido. Sí, que Costa Rica había invertido en selecciones femeninas. Ahí. Costa Rica invirtió los ingresos del Mundial de 2018 en renovar el proyecto GOL, ampliar sus instalaciones, mejorar las instalaciones del albergue de la primera selección, mejorar las instalaciones del albergue femenino para sus selecciones mayores y juveniles y para las selecciones juveniles masculinas también, además de construir otra cancha de césped natural, que no es una inversión pequeña, una buena cancha de fútbol son $300,000. No es una inversión pequeña, pero bien llevado adelante o bien canalizado el dinero. Si el dinero regresa al fútbol y a donde tiene que estar, a la comodidad del deportista para que el futbolista quiera jugar en la selección de su país porque sabe que va al mejor albergue que puede contar, con el que puede contar, no en su país, en cualquier lado, que quieran volver cuando están afuera incluso. Eso es fundamental y esa es tarea de la Federación de Fútbol. Yo entiendo que este proceso de la comisión normalizadora, reguladora, como la quieran llamar, les ha costado una infinidad porque la intervención del Estado no solamente rompieron, no sé si rompieron las puertas, eso es figurativo el lenguaje, pero rompieron la puerta para entrar, lenguaje figurado además, reitero,
Y lo que no estoy figurando es que se llevaron información que ahora con ella la comisión normalizadora o sin ella no puede completar su trabajo. Porque se llevaron información que es fundamental para una organización privada, además, para seguir adelante. Pero no cuentan con la información con la que necesitarían contar. Por ejemplo, no sé, imagino, esto no lo sé, pero imagino que no cuentan con la validez con contratos, por ejemplo, que le puedan validar compromisos comerciales existentes. Sí, hay mucho todavía ahí y eso también es parte de lo que ha hecho más lento el proceso, ¿no? de actuar de esta comisión. Fer, yo te quiero preguntar con respecto al fútbol salvadoreño. ¿Vos estás pendiente del fútbol salvadoreño? ¿Estás viendo los partidos de acá? A la Aliancita. A la Aliancita. Sí, ¿te emociona todavía vos el fútbol salvadoreño? Los resultados. Ajá. Estaba mucho más pendiente cuando estaba involucrado con Pencho ahí en su programa de radio. Los veía con mucha más frecuencia. Pero luego yo creo que se fueron dando muchísimas cosas y esa fue una de las razones por las que de repente ya el fútbol no lo veo, pero lo sigo siguiendo. O sea, no veo tanto fútbol del Salvador como para opinar, pero sigo los resultados, las noticias, sé lo que está pasando, ¿no? Pero llega un momento del día donde ya la saturación es tal, igual, después del torneo regular, los partidos de Alianza los veré y sigo de nuevo también pendiente día a día de cómo le va. ¿Y a la selecta sí la seguís? Sí, la selecta sí. La selecta es el equipo que más me quita. Sí, más me quita el sueño. El equipo de todos, digo yo. El equipo de todos. ¿Vas a Copa Oro? ¿Estás en Copa Oro? Voy a estar en Copa Oro. Todavía no sé en qué dimensión de mi persona ocupará la cobertura del canal que tiene los derechos para Centroamérica de la Copa Oro. Bueno. Estaré, sí, quiero estar, ya una cuestión personal, quiero estar en Fort Lauderdale y en New Jersey cuando jueguen sus 2 primeros partidos de la fase de grupos, pero sí lo quiero ver de cerca, ¿no? ¿Has hablado con Hugo Pérez? ¿Has platicado? He hablado con Hugo Pérez, pero no recientemente, ¿no? Ya un par de casualiza que Hugo sigue la misma ruta para trotar que yo sigo. Entonces, en algún momento nos encontramos yo llegando y él saliendo y ahí nos hemos encontrado. Habla más él que yo porque yo me he quedado sin aire a esa hora. ¿Y qué te pareció la llegada de Cienfuegos? Oye, que hablaste con él también en el sorteo. ¿Qué te parece la llegada de una figura como Cienfuegos como asistente? Pues mira, conociendo a Mauricio de muchísimos años, entendiendo la persona en la que se fue construyendo, además, primero desde unos valores morales muy sólidos, pero la manera en la que fue evolucionando ya profesionalmente después del retiro del fútbol, que haya aceptado, primero no quiero decir que me sorprende, pero para mí es una validación al proceso actual de la forma de hacer selección nacional, porque Mauricio no va con cualquiera, estudia a profundidad los proyectos en los que se involucra en todo sentido y de nuevo que haya aceptado esto de la manera en la que le haya llegado y cómo haya sido el acercamiento y el acuerdo final, además me parece que es una validación de nuevo de lo bien que para Mauricio Cienfuegos están haciendo las cosas o pretenden hacer las cosas en la federación y en la actual selección. ¿Hay algún jugador ahorita de esta nueva camada o esta selección que te guste, Fernando, que vos digas, bueno, hay que poner los ojos acá? La mayoría ya van de salida, es un cambio generacional que se va dando. Bueno, nosotros tuvimos también el partido de hace poco de El Salvador, Estados Unidos, sí, de Nations League, y bueno, Brian nos dejó buenas sensaciones, por ejemplo, que debutaba con selección. Brian Hill. El caso de Leo Mengíbar, que a pesar de que tuvo pocos minutos se le vio muy bien. ¿Hay alguno que te llame la atención a vos de los jugadores de la selección, Fe? Mira, bueno, yo creo que una cuestión de posición de fútbol, ¿no? Ya lo de Roldán es notable. No creo que haya estado, y bueno, la prueba es que salió en el entretiempo.
No estaba en su mejor forma en el partido contra Estados Unidos, pero del último año para acá, a mí lo de Brian Landaverde me gusta muchísimo. Yo creo que es un futbolista que por la zona en la que se ubica se ve mucho, además, porque lamentablemente Enrico Dueñas no ha estado en contacto con la pelota de la mejor manera, y las pocas veces que se le vio contra Estados Unidos tampoco fue sobresaliente. Entonces se nota mucho más la presencia de un jugador que con recuperación y distribución seria, constante, genera diferencia. Sí, y bueno, viene... Yo le quería preguntar algo con ese tema de lo que estamos hablando. Yo le pregunté a Cienfuegos hace algunos días aquí en el podcast cuál era su impresión, por qué no había llegado más salvadoreños a jugar a MLS. Vos que estás allá y que te moves en el deporte allá, ¿cuál crees que es la razón por la que no llegaron más salvadoreños, por ejemplo, al Galaxy, que es una ciudad de muchos salvadoreños, o a Houston, donde hay muchos salvadoreños, o al DC United? ¿Por qué crees que ya no hubo ese éxodo? No te lo voy a responder directamente atendiendo el tema de tu pregunta a los futbolistas. Y no te voy a decir tampoco qué estadio es. Pero hay un estadio de fútbol en Estados Unidos que no quiere ver partidos de la selección nacional porque los aficionados que llegan al estadio destruyen el escenario deportivo. Yo sé cuál es. Sí. Se niegan no se niegan, pero evitan en la medida de lo posible tener a la selección nacional en ese lugar, porque cuando llegan los aficionados de nuevo les quedan asientos rotos, baños destrozados, peleas en los estacionamientos. Es una cuestión de la cultura de la gente que llega a esos estadios. De alguna, no quiero llamarla toda, sino que alguna, pero es suficiente como para dejar ese tipo de marca. Esto lo llevas al futbolista, y no estoy diciendo que el futbolista que llega a probarse en los equipos de la MLS destruye baños o rompe asientos, no. Que llega con una estructura cultural que no está preparada para el profesionalismo con el que se manejan los equipos en Estados Unidos, en todos los deportes. Ojo, no solamente en el fútbol. Es interesante esto, y me lleva a la siguiente pregunta, porque hemos visto, no solo en la MLS, si bien hay futbolistas que han estado yendo a la USL y de manera silenciosa nos damos cuenta, por ejemplo, un Ronald que fue y regresó. Probablemente solo Jairo es el que ha tenido más continuidad en esta liga, pero la mayoría, incluso ahí en la USL, Fernando, no se mantienen. Vemos el caso que tú mencionabas y bueno, con Diego lo hemos mencionado muchas veces acá. Este chico allá en el Cartaginés, en España, pasó de estar en el Ajax, después a Z, no sé, al Mar, creo que era, y va y termina en tercera. El jugador salvadoreño en sí va perdiendo crédito fuera, ¿no? No hay uno que vos digas más allá de Roldán, probablemente, o Zabaleta, que no es ni titular, porque hay que decirlo, no es titular en el Galaxy. Pero el jugador salvadoreño no es apetecible, ¿no? Ya dejó de ser, después de que esa estela que dejó el Mágico, o por las razones que ha sido también, ya sabes, pero... O lo mismo Cienfuegos y Raúl, ¿no? Claro. Mauricio y Raúl Villatarse y esa generación de futbolistas que colmaron el Zarco, que colmaron la MLS, es una cuestión de el brasileño lo compran joven porque sabe que está construido en un contexto cultural, sociodeportivo, si queremos llamarlo así, que le invita a saber que cuando tengas oportunidad de salir, tiene que aguantar y tiene que comportarse de alguna manera, porque atrás hay una estela de futbolistas que ya lo hicieron antes y que él va a ser el caso extraordinario de una etapa efímera en Europa. En El Salvador tenemos que encontrar primero a ese futbolista en el que puedan posar la atención, y ese futbolista va a tener que escalar el Everest de establecerse para enseñarle al resto de representantes, clubes en Europa, que el salvadoreño puede asentarse y afirmarse ahí. Costa Rica no deja
de exportar futbolistas porque ya saben que el futbolista de hoy en Costa Rica viene precedido por un montón de otros que supieron instalarse en el fútbol de Europa y que supieron adaptarse a ello. A mí una vez me preguntaron qué creo de la selección de Costa Rica, de los futbolistas de Costa Rica. No me acuerdo por dónde venía la pregunta y mi respuesta es muy sencilla. Nosotros nos van a sacar muchos años de carrera en esta pelea de ver cómo podemos superarles a los buenos de la región, porque en Costa Rica se educan los futbolistas porque hay un buen sistema educativo. Los futbolistas aprenden a leer bien, aprenden a interpretar, conocen de historia, son letrados, buscan otros idiomas además, y en consecuencia de ello, cuando llegan y se encuentran con otra cultura, primero no les parece ajena, foránea o extraterrestre, sino al contrario, ya saben cómo tienen que llegar para adaptarse a la misma y adoptar en algún momento también hasta costumbres que los lleven a crecer futbolísticamente ahí donde se generan. A Costa Rica no es que lo llevan al costarricense, pero no lo llevan a Portugal como primer puerto de entrada. Puede haber pasado un caso, pero los costarricenses regularmente van mucho a los países nórdicos, van mucho a Suecia, Noruega, Dinamarca, se instalan en países que son muy ajenos en cuestiones de costumbres geográficas, climáticas, que donde provienen. Fernando, y hay muchos que se han instalado ahí. Mira, esto me lleva a la siguiente pregunta, no tiene nada que ver con fútbol, pero yo te quiero preguntar a vos, que comenzaste esta carrera ya hace varios años, en los 90. ¿Cómo ha sido tu adaptación, Fernando? Y justo iniciamos hablando de eso, que vos decías, bueno, estos cambios que han tenido las telecomunicaciones. Hoy estamos haciendo una entrevista por videollamada que probablemente por 1997, tal vez la teníamos porque vimos a los Supersónicos y dijimos en algún momento se va a dar. Hoy lo estamos haciendo. Vos estás en tu casa, tenés instalado un estudio ahí, tenés tu micrófono profesional. ¿Cómo ha sido esta adaptación para vos, Fernando? En el tema de las comunicaciones, igual en la pandemia que tocó que hacer todo desde ahí, las narraciones y demás. ¿Cómo lo has vivido vos, Fer? Bueno, es que la adaptación va, creo que un poco también con la personalidad. No sé, sin describirme, a mí no me asustan o aterran nuevas formas para comunicarse. A mí cuando surgió Internet, recuerdo en la universidad, el profesor nos dio la dirección para comunicarnos internamente. No había como un intranet en la universidad y yo no sabía lo que era el email. Me puse a averiguar de qué se trataba y traté de encontrar la manera de conocer un poco más sobre eso. Después surgían las plataformas ya de acceso masivo, ¿no? Hotmail, por ejemplo. Mi Hotmail fue en algún momento mi nombre y mi apellido. El mío sigue siendo el mismo. Temprano. De ahí me acuerdo haber seguido los juegos en el diario de hoy, los juegos del 96, los Juegos Olímpicos de Atlanta, porque ya ellos tenían acceso al Internet que estaba conectado a un servidor en Costa Rica y nosotros no había servidor en El Salvador. Entonces era el servidor más cercano, era en Costa Rica, y ellos tenían acceso a las páginas de Internet y ahí podía seguir los resultados con mayor facilidad. En fin, yo te voy a describir el proceso de cambio tecnológico en el tiempo desde que soy comunicador en deportes, pero yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, no asustarse a las novedades. Más que otra cosa, es adaptarlas. A ver, conozco de TikTok, trato de conocer a profundidad el algoritmo. No me voy a poner a hacer un baile porque no va conmigo, pero no me asusta, ¿me entendés? A Diego lo que le ha funcionado, los bailes le han funcionado. Yo no me encuentro en TikTok todavía no, tengo que descubrirlo más, TikTok y Twitch. Es que depende, yo creo que cada plataforma tiene un ángulo para todos, ¿no? Claro, tiene un ángulo para todos. Hay quien podrá encontrar que la plataforma de TikTok, por mucho que seas periodista deportivo, es para que vos mostres cómo cocinás, si es que te gusta cocinar, o cómo haces esto, cómo lo otro. Yo encuentro que de repente es una manera diferente de editar momentos, ¿no? De editar momentos o pasajes de lo que hago. Luego de eso, también sé que hay una
no quiero decir hambre, porque no creo que nadie le dé hambre mi voz, pero que hay un gusto diferente, distinto, particular, porque saben que mi voz está en un videojuego. Entonces, si yo relato una cuestión normal del día en TikTok, la gente se pone a relatar con esa voz cosas normales de su día, ¿no? Sí, entonces entiendo tremendo. que hay un juego de un ida y vuelta donde, pero de nuevo, cada plataforma le ofrece a cada quien la manera con la que cada uno, de acuerdo a su personalidad, se pueda o quiera comunicarse. Fer, Pero a lo que voy es que no soy real a ella. ¿cómo llega ese chance de ser la voz de FIFA? ¿Te acordás del momento que te reunieron, te hablaron por teléfono, te cayó un mail? ¿Cómo fue cuando te dicen, Fernando, te queremos en FIFA? ¿O cómo llega Me llamaron Fernando? por teléfono, me llamó por teléfono un Fernando Cervantes, que trabaja en el área de marketing de ESPN. Esto habrá sido 2011, me parece. Me confundo con los años, como grabás el año previo al año en el que en realidad es el juego, ¿no? El número del juego. El primer juego en el que yo estuve fue en el FIFA 13, entonces grabé el 12, pero la llamada fue en el 11. En esa época me llamó y me dice, mira, me han buscado de Electronic Arts, el juego, y quieren hablar contigo. Perfecto, me puso en comunicación, me llamó y me preguntó alguien, no recuerdo su nombre, pero era francés, hablando en castellano, evidentemente mi francés no da para mucho, menos para eso, y me preguntó si estaba interesado en participar en una encuesta en la que iban a elegir, o se iba a proponer a los gamers del continente opciones para reemplazar la voz del Perro Bermúdez, que había estado ya por unos años como voz oficial del juego junto a Ricardo Peláez, ¿no? Las dos voces que arrancaron, digamos, dándole regionalización al castellano en el videojuego. Y les dije que sí, me pareció una oportunidad fascinante de acercarme. Luego, la verdad es que olvidé un poco el tema. Pasaron las fiestas del cambio de año, ya a principios del 2012 me llamaron y me dijeron que me habían seleccionado. Y fue así de sencillo, pero igualmente sorprendió, me sentía honrado, la verdad. Nunca en ese momento interpreté aquello con lo que al final me terminé dando cuenta, ¿no? O sea, como que la interpretación en aquel momento, con la honra con la que sentía que me hubiesen elegido, el gusto que me daba sentir que era un reconocimiento importante a mi carrera en ese momento, nunca nada de aquella interpretación se pareció a lo que ahora puedo interpretar de lo que es el juego, que ha significado una cosa Extraordinaria, monumental, ¿no? Para Sí. mi carrera. No, y En el buen sentido de la palabra. queda inmortalizado, Fernando. O sea, al final son cuestiones que, como vos decís, la magnitud probablemente cuando ya estés con tus nietos o en una de esas conversaciones de más allá de tu carrera, de todo lo que has logrado, de tus éxitos, pero esta es una manera como de quedar inmortalizado. Yo así lo veo, porque al final esto ahí quedará por generaciones y generaciones. Y van a haber investigaciones. ¿Y quién estuvo en el año 2012 al 2020? Que sigan los años, ¿no? Ojalá. Y bueno, ahí está la voz de Fernando, ¿no? Sí, de nuevo, yo no lo veo así. Alguien me dijo justo en esos años, me dice, ya es algo así como te inmortalizaron. Como no lo dimensionás de esa manera, no llegás a ver, como de nuevo, como vos decís, la magnitud de lo que significa. Te vas dando cuenta en el camino hasta dónde llegás y la cantidad de hogares que tocas y la cantidad de personas o personitas que tocas con la voz, porque se te acercan solo al reconocer tu voz. No te han visto en televisión porque no ven televisión, y si te ven, no ven los programas en los que vos estás, no escuchan tu voz. Me ha pasado estar en países muy alejados del lugar a donde podría llegar la huella de mi voz, con niños que sí, pasan al lado mío, me escuchan hablar y se dan la vuelta. Qué nice. Y después se me acercan, ¿no? Me pasó, bueno, en Qatar,
un poco la provoqué también, te digo, un poco la provoqué por esa curiosidad de saber si estamos viendo un partido de Uruguay, creo que era Uruguay-Bélgica, jugaron en el mismo grupo. No, Uruguay-Portugal, ¿no? Uruguay-Corea. No me acuerdo. Y estaba Ghana, ¿no? Sí. No era un partido de Uruguay, era un partido de Bélgica, pero estaba con unos chicos uruguayos. Bélgica, Canadá. No, Bélgica-Canadá fue un partido de Bélgica a la tarde, ya de los últimos horarios. Pero era fase de grupos y estaba en un restaurante esperando una pizza para llevármela y estaban una familia uruguaya, su hermano mayor, que ya pateaba 25, 26 años, y dos chiquititos de un mismo padre, digamos, pero dos matrimonios diferentes, ¿no? Los chiquitos tendrían 10 y 8 años más o menos. Y me puse a charlar con el uruguayo y me dice, bueno, antes de que llegaran sus hermanos, vos salís en la tele, ¿no? Sí, empezamos a charlar, ¿y qué tal? A ver, bueno, llegaron sus hermanos, me puse a charlar con los hermanitos. Y una vez le pregunto, ¿vos conocés la voz del FIFA? ¿Jugás FIFA? Le pregunto. Sí, ¿en qué idioma lo jugás? En español. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y te gusta la voz del tipo que narra? Me dice, sí. ¿Y si lo conoces? No. ¿Te gustaría conocerlo? Sí. Y le hago la hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y se me queda viendo y dice una mala palabra el niño de 8 años. ¿No? Y dije, no lo puedo creer. Salió corriendo donde el papá y se emocionó todo. Dije, tendría que haberlo grabado, la verdad, porque la reacción del niño fue fantástica. Y eso al final es un premio, es gratificante. Claro, ¿no? Los niños te conocen, llegás a donde ellos, yo creo, podés lentamente insertar buenos mensajes también en el juego, de cómo incluso la gente, los chicos deben de tomar, por ejemplo, su relación con la autoridad, con el árbitro. Decirle, él te sacó tarjeta y ya está, boca callada y a respetar, ¿no? Claro. Un montón de esas cositas que se pueden ir logrando. Yo conocí al Papa por el juego. Wow. Porque Ajá. larga historia, pero sacerdotes o hermanos, no sé cómo se llama el proceso se me ha ido. Bueno, van siguiendo un proceso, todavía no están ordenados, ¿no? Pero están en seminaristas, sabían que estaba en Roma y fueron derivando la voz hasta llevarme a que me citaran a saludarle en un momento. Eso es una cosa que jamás me habría imaginado que podía llegar mi carrera a conseguir. Eso es tremendo. No, bueno, y eso es insospechado. Claro, imagínate todo lo que va arrastrando y todo lo que va llevando. Fer, esta es una primera edición de una plática contigo. Te vamos a fichar tal vez para después de Copa Oro, solo para hacer un análisis de la selección, si tenés chance y coordinamos, porque sería bueno hablarlo, ya que vamos a tener también definido el grupo de la Nations League, porque también sabemos que nos vamos a estar jugando la posible Copa América. La de Copa América también. O sea, hay mucho en juego este año de la selección. Te digo una cosa, Kevin, Diego, este momento de CONCACAF es fascinante. Yo creo que sorprendido, no es la palabra, pero estoy muy entusiasmado por todo lo que se viene en la región, la posibilidad de una competencia que te lleve a otra competencia para posicionarte en otra competencia y después viene el Mundial. Van a ser 3 años fantásticos para esta región. Definitivamente. Y eso esperamos, pues, ojalá. Siempre estamos mira, Diego está viendo con la camisa de la selecta. Siempre estamos con el cerebro y el corazón puesta en esa camisa, y ojalá que las cosas se vayan dando. Gracias por compartir lo de FIFA y también tu opinión en cómo estamos evaluando el fútbol, el momento, lo que sucede en nuestro país. Estos espacios es para eso, ¿no? Para que hablemos de fútbol, para que demos nuestra opinión y que la gente también, si coincide o no con nosotros, pues nos es válido. El debate y el análisis siempre es válido y necesario en nuestro fútbol. Gracias, correcto. Fer. Gracias, Fer, y te seguimos viendo, ¿no? Vas a estar para el final de la Liga y al Barcelona
levantando el título, a ver también cómo termina la Champions para poner en contexto a la gente cuando estamos grabando. No te emociones, tranquilo. Vamos este viendo. domingo, bueno, no sé cuándo sale el podcast va a residir por ahí, pero estamos a 2 días del derbi de Cataluña, que es el partido que relato, partido que de ganar el Barcelona se quedaría con el título de Liga. Termina la Liga y después ya veremos, después ya sabré si tengo o qué tengo que ver con la Copa Oro, algo voy a tener que ver con esa competencia. Los Juegos Centroamericanos también, que me dan muchas ganas de ir a San Salvador para verlos. En fin, habrá oportunidades para cruzarnos también en el camino. Seguramente nos veremos en Miami. Así será. Fer, muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo en la distancia para ti, para los tuyos también y éxitos en todo. Muchas gracias y de nuevo felicidades por esto. Gracias. Bueno, ahí seguimos también. Azul y Blanco Podcast. Ahí estamos. Diego, terminamos la entrevista con Fernando. Buena charla. Buena plática, ¿no? Sí. Y se va a repetir, definitivamente. Muchas gracias a todos. Por supuesto, a nuestra casa, la cabina estudio. Omar, que está en la producción, junto con Pedro, y a todo el equipo de Azul y Blanco Podcast. Aquí estamos junto a Diego López. Nos encontramos pronto. Abrazo grande y, como les digo siempre, sean felices. Hasta luego. Esto fue Azul y Blanco Podcast.